El devocional que quería compartir hoy lo encontramos en Salmos 37, versículo 7. No todo el versículo, sino la primera parte. Nos dice este Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Pues bien, nosotros, nuestro país, Uruguay, para todos nosotros que estamos acostumbrados a vivir en democracia, donde existe libertad de expresión, esa libertad de expresión potenciada sobre todo por el uso de las redes sociales, es una tarea muy difícil hoy en día quedarnos callados cuando se nos reconoce nuestro derecho a decir lo que querramos, brindar nuestra opinión sobre cualquier tema sin límite alguno, dentro de los parámetros de lo que es la educación, sin faltar al respeto a nadie, y eso con las herramientas informáticas que nos han brindado. Entonces podemos opinar casi de cualquier cosa y tenemos las herramientas informáticas como para desbocarnos por ahí. Y ante esto una reflexión que me hago, vinculado con eso de decir todo lo que queremos decir, es triste que muchas veces cuando debemos realmente hablar, nos quedamos callados. Y por otro lado, cuando debemos permanecer en silencio y realmente quedarnos callados, hablamos. Muchas veces dejamos pasar la oportunidad de evangelizar, por ejemplo, y nos callamos en situaciones donde debíamos haber hablado. Es cierto, no hay que atosigar, no hay que ser pesado con la gente, pero siempre decimos que a veces se abre esa puerta, se abre esa oportunidad y la dejamos pasar. Otro ejemplo también, cuando dejamos de elevar nuestras oraciones a Dios delante de la hermandad, y ahí estamos privando muchas veces al Espíritu Santo en nosotros que se exprese, y quizás algún motivo de oración o alguna oración se pierda porque callamos. Y es en la oración cuando vemos al Espíritu Santo moverse en nosotros intensamente. Y ante todo esto me pregunto yo, ¿sabemos realmente orar? Es decir, ¿sabemos realmente enfocar nuestra oración hacia Dios? Dios como destinatario de lo que estamos diciendo, destinatario de nuestro agradecimiento, de nuestras alabanzas, de nuestras peticiones. ¿Sabemos enfocar nuestra oración hacia Dios y no hacia las personas, hacia los demás y aún hacia uno mismo? Porque muchas veces cuando oramos o intentamos orar, nos olvidamos que le estamos hablando a Dios. No estamos hablándole a las personas. Nos están escuchando, pero nuestra conversación, o sea, nuestro destinatario directo es Dios. Y a veces hasta nos estamos hablando a nosotros mismos. Es muy común, hay muchas personas que hablan solas. De hecho, yo considero que hablar solo es una buena señal, no es algo malo. Creo que hasta es útil. Y que toda persona reflexiva suele tener largas conversaciones consigo misma. Digo, si no lo hacemos patológicamente, si gozamos de salud mental, si no estamos bajo un tratamiento psiquiátrico, o sea, si no estamos mal mentalmente, hace bien hablar solo. Y hay mucha gente que habla con las plantas, que habla con los animales, y porque el hablar hace bien. Sabemos que hace bien, el hablar ayuda, y si no, preguntémosle a un psicólogo, por ejemplo, si una persona hablando encuentra una ayuda o no. Ahora bien, si en nuestras reflexiones y nuestras conversaciones conmigo mismo involucramos a Dios, empezamos a involucrarlo a Dios, y si no lo hemos hecho ya, cosas maravillosas empiezan a suceder. Y al orar sabiendo que el destinatario de lo que estoy diciendo es Dios, y no los hombres, y no uno mismo, cuando oramos teniendo eso,
ya asumido, vaya si sucederán cosas maravillosas. Pero muchas veces callamos nuestra oración, callamos el hablar a otros de Jesús. Muchas veces silenciamos al Espíritu Santo en nosotros como quien silencia un grupo de WhatsApp, algo que todos lo hacemos. Silenciamos para no ser molestados, para no ser aturdidos permanentemente con mensajes. A veces hacemos lo mismo con el Espíritu Santo, que se quede silenciado y allá cuando tengo tiempo miro a ver qué está diciendo. Y bien, hasta aquí veíamos que muchas veces callamos cuando debimos hablar. Cada uno sabe en qué momentos debemos estar hablando o no. Pero también muchas veces hablamos cuando debíamos callar, que es lo contrario. Y la invitación que nos hace en el día de hoy, este Salmos 37:7, es justamente a guardar silencio. No es cualquier tipo de silencio. Hay muchos tipos de silencio. Está el silencio ese que guardamos con frustración. Por ejemplo, cuando alguien nos toma el pelo, se burla de nosotros. Sabemos que si hablamos, respondemos, puede ser peor, entonces nos callamos con amargura. Cuando alguien opina diferente a uno y uno se queda callado para no romper los vínculos o para afectar la relación con el otro sin necesidad de romper el vínculo. Por ejemplo, cuando en el trabajo me asignan a mí una tarea que le hubiera correspondido a otra persona y uno, guarda silencio por eso mismo de no afectar la relación con el otro. Y es un silencio que muchas veces es necesario, pero hay angustia, hay frustración. Muchas veces puede haber rabia, los más sensibles suelen llorar en esos casos. Es un tipo de silencio que todos hemos experimentado y no es agradable. Pero aquí estamos hablando de otro tipo de silencio. No es ese silencio desagradable, sino que es un silencio de otro tipo. Llamémosle un silencio sabio o un silencio al cual Dios va a añadir sabiduría. Y debemos pedirle justamente a Dios que añada sabiduría a nuestros silencios. ¿Sabía usted que es promesa de Dios que si pide sabiduría, Dios se la da? Así que aprovechemos esta posibilidad que tenemos, porque no ocurre así con todos los aspectos. Pensemos en esto, no son muchas cosas que Dios promete darnos así nomás, simplemente con pedir, y Dios promete que si pedimos nos lo va a dar sí o sí. Por ejemplo, el dinero. Dios no dice que si pedimos dinero Dios nos lo dará, o éxito en nuestros negocios, o una familia numerosa. No promete que si le pedimos algo de todo eso, Dios va a cumplir. Dios puede cumplir o no, está en su voluntad, nos manda a pedirle. Pero en cambio con la sabiduría, Dios diseñó algo diferente. La promesa vinculada con la sabiduría y la inteligencia, Dios en su sabiduría y en su inteligencia lo planteó de forma diferente, sin límites. Y Dios la da, simplemente hay que pedir. Y Él quiere justamente darnos sabiduría e inteligencia y que sobreabundemos en esos bienes. Para reafirmar eso puede ir a leer Santiago 1, versículo 5. Así que bien, decíamos que este silencio de este Salmos 37:7 es un silencio sabio, es un silencio que debemos guardar frente a Dios. Es un silencio que involucra ese temor y esa reverencia que debemos tener hacia Dios. Imaginemos, lamentablemente en el mundo las personas que son hospitalizadas a causa del virus. Si estas personas no estudiaron medicina o enfermería, no van a saber cómo proceder en esos casos, cómo cuidar de su propia salud, cómo realizar una intubación, por ejemplo.
Entendemos que el personal de salud sabe más que nosotros, que se preparó, que estudió, que está acostumbrado a tratar con ese tipo de situaciones. Y entonces guardamos silencio frente a las explicaciones que nos están dando, frente a las soluciones que nos están brindando a nuestro problema, nos callamos y escuchamos. El que está delante de nosotros entendemos que sabe más. Y bueno, puede pasar que muchas veces la persona que tenemos adelante puede ser muy conocedora, pero muchas veces no nos inspira confianza. Eso es real. Y el callar y obedecer a veces se vuelve difícil. Pero en este salmo se nos manda a guardar silencio frente a nada más ni nada menos que a Dios, que Él es justamente la fuente de toda nuestra confianza. Y es un Dios con la reputación que ya conocemos, su reputación en la historia de la humanidad, el poder y la autoridad que ha demostrado siempre por las generaciones y generaciones, y también en base a la reputación que tiene a nuestra breve historia en este mundo, cómo Dios ha obrado nuestra vida. ¿Se ganó nuestra confianza o no se ganó nuestra confianza? Yo creo que sí, hasta por demás. Y este versículo está señalando dos actitudes que nosotros debemos asumir. Silencio por un lado, eso está claro y ya lo dijimos. Pero por otro lado hay también una actitud de espera. En Dios habla hoy, este mismo versículo lo describe así. Guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia a que Él te ayude. Aquí a esa espera le va a introducir el elemento de paciencia, tan necesario cuando esperamos algo que todavía no llega. Y esta versión nos da ya esa promesa de que esa ayuda de lo alto tarde o temprano va a venir. Guardamos silencio porque sabemos también que Dios ya conoce nuestras necesidades. Debemos pedirle. Este no es una exhortación a no pedirle, a no agradecerle, a no hablar con Él, pero no decirle cómo tiene que obrar en nuestra vida. No le vamos a decir al personal médico cómo debe intubar a una persona con una afección respiratoria si yo no sé cómo hacerlo. Menos aún le voy a decir a Dios cómo debe obrar en mi vida si yo tampoco puedo ver las cosas como las ve Dios, el Creador. Y esa espera que a veces nos parece tan larga, que a veces nos parece tan mala, en el fondo no es tan mala y muchas veces es necesaria. La promesa ya está escrita, Él nos va a ayudar, y cuando nos ayude, cuando finalmente esa ayuda llegue a nosotros, veremos cuán fortalecido habremos salido debido a esa espera que nos pareció tan tortuosa, tan larga, tan molesta. Lo fortalecido que habremos salido por haber pasado por esa circunstancia. Y bien, hermanos, Dios tiene el control de todo lo que está pasando en este mundo, de la situación sanitaria en la que estamos metidos todos, pobres, ricos, de todas las nacionalidades. Todos estamos con una amenaza hacia nuestra salud. Y sabemos que sanos o enfermos, así enfermemos, Dios en ningún momento nos va a abandonar. Esperamos en Él, en sus bondades, en sus misericordias. Esperamos en Dios en silencio, sin ansiedad, un silencio sabio, sin decirle cómo hacer su trabajo, confiando que Dios va a obrar y solamente en Dios. Es una confianza que está puesta en Él y no en los hombres. Seguimos pidiendo sabiduría para nosotros, sabiduría también para las autoridades mundiales, para que puedan dirigir la situación hacia la solución de la pandemia, respecto de esta pandemia, porque vamos a superar esta situación. Y lo haremos porque estamos confiando y esperando en el único en el que hay que confiar y esperar, que es en Dios. Y nosotros frente a eso callamos frente a la autoridad de Dios, porque confiamos en esa autoridad. Y este versículo nos invita justamente a eso, a esperar en quien debemos hacerlo.